¿Qué tanto ha influido nuestra historia para que seamos tan violentos en Colombia? Historia de guerrilla, historia de narcotráfico, historia de colonización española, Sí. Independencia. independencia. ¿Qué tanto ha influido? Porque no nos hemos podido quitar eso. Parece que nos estamos ganando esto a perpetuidad. Diría yo que en todos los casos, tanto Estados Unidos como Colombia, como Brasil, la historia pesa de una manera que difícilmente alcanzamos a percibir. ¿Sí? Por más que hablemos de que sí, la historia es importante y tiene su peso, realmente eso queda como palabras bonitas. Pero la realidad es que la historia nos pesa, nos guste o no, ¿sí? En casi todo momento. Entonces yo diría en ese sentido que la historia sí es definitiva, pero si vamos a hablar de la historia colombiana y la violencia colombiana, hay que ser muy específicos. Si miramos el siglo XIX, después de la independencia en América Latina, hay muchas guerras civiles en Colombia, por supuesto, y en todos los demás países de América Latina. Pero esas guerras civiles en otros países como México y Argentina eran a mucho mayor escala. O sea, mirando el siglo XIX, no podemos decir que Colombia es uno de los países más violentos del siglo XIX. No, no era. Era más violento Argentina, México. México. Perfecto. Sí, definitivamente. Primera mitad del siglo XX tampoco. Colombia es uno de los países más violentos. No. Es realmente a partir de la violencia bipartidista. En los 40 y 50. ¿Sí? Y después hay una pausa durante buena parte del Frente Nacional, ¿sí? Donde podemos ver que tasa de homicidios no es muy alto, o sea, violencia hay, pero es un poco casi estable, podríamos decir, y se dispara, comenzando a finales de los 70, principios de 80 para acá. Entonces, en ese sentido, la violencia colombiana es muy histórica y muy, Corta. podríamos decir, pero contemporánea, la historia contemporánea. Si vamos hacia los españoles o las guerras de independencia o las guerras civiles del siglo No XIX, éramos tan violentos. no, ahí nos perdemos. Pero si miramos qué pasa con esa violencia bipartidista y la forma de resolverla, que da cierto equilibrio, cierta estabilidad por un tiempo. Pero después, precisamente, comienzan a apostar a un viraje económico muy importante. Ya no es la industria protegida nacional, ¿sí? Sino por las finanzas, por la inversión de capital extranjero, por la explotación de materias primas, el oro, por ejemplo. En cuanto a lo minero energético, surge el petróleo pues, como un sector de importancia fundamental, creo que es como 45% de todas las exportaciones colombianas vienen del petróleo. Entonces, esa violencia de la época contemporánea tiene que ver con cambios profundos que se están dando en la economía, la reorientación económica, digamos, hacia un modelo mucho más, que enfatiza mucho más las materias primas y enclaves económicos con capital extranjero, como el sector bananero, sector de carbón, ¿sí? Y está dejando usted por fuera el narcotráfico, que es quizás el principal generador de violencia en los últimos 30 años. Pero es que tampoco se puede separar narcotráfico de lo que sería ese viraje económico, porque el narcotráfico sí es industria, ¿cierto? Produce un producto de manera, un proceso industrial de producción. Y Así sea genera, ilegal. y tiene valor agregado, ¿sí? Precisamente por ser ilegal, tiene un valor agregado que no tiene ninguna otra mercancía. Entonces, es imposible prácticamente que no sigan produciendo esa mercancía si la ganancia es así en una economía de mercado. Eso se va a seguir produciendo en la medida en que existe la demanda. Pero la violencia, y yo creo que buena parte de lo que genera violencia en el negocio de narcotráfico, si miramos la bonanza de la marihuana en los años 70, ¿sí? La primera famosa bonanza en La Guajira, lo que era el Gran Magdalena, no era en un primer momento particularmente violento. Y hasta el negocio, digamos, de la cocaína en los años 70 no era tan extremadamente violento como vendría a ser finales de los 70, principios de los 80. Entonces, no es solamente el narcotráfico como negocio, es el tema de la ley y el tema de la extradición y el tema de las campañas antidrogas y todo el tema de la prohibición de la producción de la droga, que hace también que la competencia aumenta entre los mismos traficantes, ¿sí? O sea, es un factor que realmente incrementa la violencia del negocio
Y el tema de la extradición obviamente incrementó de manera dramática la violencia del narcotráfico. Entonces, si bien el narcotráfico es bastante violento, es un fenómeno vinculado con la caída de las industrias tradicionales y el surgimiento de toda una serie de digamos, lo que podríamos hablar, decir como complejo financiero de servicios y seguros. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es una industria, pero encaja en este nuevo modelo. Es muy difícil imaginarse una industria del narcotráfico de ese tamaño durante la época del Frente Nacional, sobre todo en sus inicios, con la industria protegida. O sea, había otro modelo económico, con las exportaciones de café, financiando el desarrollo industrial. O sea, ¿dónde iba a encajar el narcotráfico ahí? Difícilmente podía tener un lugar central. Y Así gobiernos es. tolerantes. Y esto se quedará. Ah, sí. ¿Y Sí, durará sí. mucho tiempo? Sí. O Sí, sí. nos pasa, o el opio, por ejemplo, en su época en China, hace muchos todavía. años, tuvo todo su apogeo, pero el opio de pronto desapareció y cambiaron esto. Estoy tratando de ser un poco optimista, porque ya con esto ya sabemos cuál es el negocio. No, aquí no les van a gustar la respuesta, pero en términos históricos, ¿qué pasó en China? Llegó Mao Zedong al poder, autoritario, dictadura, ya, se acabó el negocio. ¿Sí? Fidel Castro llega al poder en Cuba, se acabó el negocio y ya tiene que reabrir todo en Miami, porque Habana se cierra. O sea que el negocio acá se acaba con una dictadura. Es que No. yo le quiero No, preguntar. no creo. No, precisamente. Digo, históricamente, Forrest. así acabaron. Sí, porque es que tenemos